Buenos días, les habla Alberto Coza Hernández Financial para analizar el tipo de cambio dólar peso chileno de la última semana. Tras las fuertes caídas que comenzaron a finales de diciembre de 2011, comentábamos que en la zona de los 475-480 aproximadamente se está detectando una zona de suelo, que también nos la confirmaba el RSI. Esta zona de suelo nos indicaba que podía producirse un rebote alcista después de la gran caída que habíamos sufrido durante el último mes y medio. En esta zona recomendamos la toma de posiciones alcistas, que entre la zona de los 485-490 recomendamos liquidar. ¿Por qué? Porque la zona de los 488-490 decíamos que era una fuerte zona de soporte. Soportó en el mes de octubre, soportó en el mes de enero, y una vez de que se perdió esta zona, decíamos que técnicamente suele haber siempre muchas probabilidades de que se cumpla un pullback. ¿Qué es un pullback? Un pullback es la vuelta a resistencias o soportes muy importantes que se hayan perdido o que se hayan superado. En este momento se perforó la zona de los 488, se bajó hasta la zona de los 475, y en esta zona de aquí, que nos indicaba que podía haber un rebote, teníamos como objetivo en primer lugar la zona de los 485, que sería esta zona aproximadamente de acá, 485, 486, y como último objetivo y una resistencia muy fuerte que veíamos casi imposible de superar era la zona de los 488, 490. Efectivamente, ese pronóstico se cumplió, se rebotó hasta la zona de los 485, llegando incluso a la zona de los 490. Vean en este día cómo se llega a la zona de los 490 y rápidamente el tipo de cambio recoge, dejando esta sombra superior que nos da un indicativo de la fortaleza que tiene esta resistencia y de que a partir de aquí podía corregirse otra vez. Y en ese momento el tipo de cambio dólar peso chileno comienza a entrar en una zona digamos lateral, técnicamente una zona lateral, en la que por la parte de arriba tenemos una fuerte resistencia en la zona de los 488 y en la parte de abajo tenemos un fuerte soporte que lo pondríamos en la zona de los 473, 475 aproximadamente. Después de haberse producido un fuerte movimiento bajista con un pequeño rebote alcista, vamos a ver cómo el tipo de cambio se desarrolla en los próximos días, en las próximas semanas. La tendencia bajista de fondo que comenzó a finales de diciembre del 2011 sigue vigente. No hay nada que nos haga pensar en que se va a producir un cambio de tendencia alcista que nos lleve a un movimiento al alza fuerte. Por el contrario, digamos que la tendencia bajista continúa. Solo la superación de la zona de los 488-490 con fuerza, con volumen, nos haría pensar que estamos ante el inicio de un nuevo movimiento alcista que nos llevara a la zona primero de los 500 pesos aproximadamente. Por ahí sería como una primera zona. Habría una segunda zona que sería en la zona de los 506, 508 pesos aproximadamente, y ya el último objetivo sería la zona de los 525, que fueron los máximos en los que chocaron los últimos impulsos alcistas. En cualquier caso, eso está muy lejos de producirse. Debería superarse la zona de los 488, 490 en primer lugar, y no parece que eso a corto plazo se vaya a hacer. Por el contrario, estamos más cerca de la zona del soporte de los 474, 475 que de la zona alta de este canal. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, en las próximas semanas? Pues nosotros creemos que el tipo de cambio probablemente se va a mover en esta zona. Después de una caída muy fuerte, es normal que busque un cierto acomodamiento en esta zona del canal lateral, que de alguna manera empiece a dar al tipo de cambio un valor más real que desde luego el que teníamos a finales de diciembre, en el cual la continuidad de las compras del Banco Central, más, como les decíamos, la compra de muchas empresas internacionales que compraban dólares para sacarlos a sus casas matrices, estaban haciendo que quizás el tipo de cambio estuviera en una zona mucho más alta de lo que la realidad económica del momento nos podía hacer intuir. La zona en la que estamos ahora, con la economía chilena con una relativa fuerza, con el precio del cobre alto y el peso como una moneda fuerte en este momento, se acerca mucho más a la realidad
de lo que estábamos viendo a finales de 2011. Por lo tanto, creemos que el tipo de cambio está buscando una zona en la que tener una cierta regularidad. El tipo de cambio se está moviendo claramente en este canal lateral entre la zona de los 4.90, 4.88 y los 4.73, 4.75. Como estrategias, ¿qué podemos esperar? Pues acercarse a esta zona de soporte sería intentar posiciones alcistas con un soporte muy claro a no perder nunca en la zona de los 4.73.30, mientras que por la parte de arriba llegar a la zona de los 4.88, 4.90 sería intentar posiciones cortas también con un stop muy cercano que sería a no superar en la zona aproximadamente de los 490, 491 pesos. Mientras nos movamos en este canal lateral, los rangos en los cuales poder especular van a ser mucho más estrechos. Podríamos ver una primera zona de soporte del más corto plazo en la zona de los 4.78, que es la zona que tocamos el pasado viernes, que vendría aproximadamente, lo vamos a reforzar en esta zona de aquí, fíjense, ahí. En esta zona de los 4.77, 4.78 hay una zona de soporte. Vean aquí cómo se soportó, aquí también se soportó. Y parece que al llegar el día viernes a esta zona de los 4.77, 4.78, nos debería en principio hacer rebotar en el comienzo de esta semana para buscar quizás en un primer objetivo la zona de los 4.84, 4.85 aproximadamente. Vendríamos a estar en esta zona. Lo marcamos ahí. Por lo tanto, en el muy corto plazo, la verdad es que es mejor no jugar adivinos, pero aquellos que en cualquier caso quieran hacer estrategias de muy corto plazo, muy especulativas, tendríamos un soporte en la zona de los 4.78 con un objetivo máximo en la zona de los 4.85, mientras que el canal lateral más importante estaría por la parte de arriba en los 490 y por la parte de abajo en la zona de los 473, 474 aproximadamente. El RSI parece que después de haber estado durante un tiempo bajo la zona de los 30 y tras el rebote que se produjo hace un par de semanas hasta la zona de los 490, parece que está empezando a construir mínimos decrecientes. Marcaremos una directriz alcista que irá juntando estos dos últimos mínimos y la seguiremos de manera muy atenta. Mientras esta directriz no se perfore a la baja, es probable que el tipo de cambio dólar peso chileno continúe al alza buscando ese primer objetivo de los 4.86. Si esta directriz se perforara, nos debería hacer estar alertas porque probablemente nos dirigiríamos a la parte baja de ese canal. Por tanto, para aquellos que el día viernes, y me consta, entraron largo en la zona de los 4.78 que habíamos hablado era un soporte, pueden mantener posiciones largas con un primer objetivo en la zona de los 4.84 y mantenerse muy atentos a esta directriz alcista en el RSI, que no se pierda. Si se pierde, yo liquidaría posiciones y preferiría mantenerme en liquidez en este caso. Vamos a ver cómo se desarrolla el tipo de cambio en las próximas semanas, próximos días. Los soportes y resistencias, tanto de muy corto plazo como de corto plazo, los hemos fijado en este análisis y aparecen muy claros. Y vamos a ver si el tipo de cambio dólar peso chileno en esta zona entre los 4.75, 4.85, 4.90 va buscando un precio regular que de alguna manera nos saque de esa volatilidad tan extrema que hemos tenido en el último tiempo, en el que, si se fijan, en el mes de septiembre se produjo una subida vertical rápida en muy corto plazo y desde el mes de diciembre se ha producido una caída también vertical muy rápida y en muy corto plazo. En el fondo, si se fijan, tras subidas verticales y tras bajadas verticales, volvemos a estar en una zona en la que el tipo de cambio dólar peso chileno se mantuvo durante gran parte del año pasado, que es en torno a la zona de los 4.80, 4.75, 4.90 aproximadamente, con lo cual a veces uno tiene la sensación que tras el paso del tiempo, subidas y bajadas, las cosas siempre acaban volviendo al mismo lugar.
Por eso, para aquellos que especulan en el largo plazo, lo importante es tener horizontes que no nos desenfoquen nuestros objetivos. Pero para aquellos que especuláis en el muy corto plazo, tenéis que estar atentos a los movimientos fuertes que se han producido en el pasado, con lo cual siempre que alguna estrategia digamos no vaya en la dirección que esperábamos, tenemos que tener siempre los stops preparados para poder seguir vivos dentro del mercado y no estar expuestos a asumir pérdidas muy fuertes si los movimientos a la contra se producen con la rapidez que se han venido produciendo durante el último año. Veremos cómo comienza el dólar peso chileno hoy lunes 27 de febrero y les tendremos informados durante la semana.